Bienvenidos amigos. Cada semana la Unión Peruana del Sur publica las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. En esta semana la lección titula Una herencia incorruptible. Vamos a ver cuáles son las preguntas claves de esta semana y sus respectivas respuestas. Pregunta número 1. Al estudiar una epístola del Nuevo Testamento, es bueno saber a qué público estaba dirigido y cuál fue el motivo preciso para escribirla. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es falso o es verdadera esta declaración? Veamos qué es lo que dice la lección del día sábado. El día sábado contiene la siguiente declaración. Primero, sería bueno saber cuál era el público al que estaba dirigido el libro. Segundo, y quizá más importante aún, sería bueno saber cuál fue el motivo preciso para escribir. ¿Cuál era el problema específico, si lo había, que el autor deseaba abordar? Por lo tanto, la respuesta que encontramos a esta primera pregunta es verdadero. Respuesta verdadero. Vamos ahora con la segunda pregunta de esta semana. Segunda pregunta dice lo siguiente. Los términos que Pedro usó, expatriados o dispersión, se referían a los gentiles que vivían fuera de sus países en el primer siglo de nuestra era. ¿Qué les parece? ¿Falso o verdadero? Esos términos se referían a los gentiles. ¿Qué es lo que dice la lección de la escuela sabática? Veamos lo que dice el día domingo. Encontramos un párrafo que tiene la siguiente declaración. Los términos que Pedro utilizó en 1 de Pedro 1:1, expatriados, dispersión, que es la diáspora, son términos que naturalmente se referían a los judíos que vivían fuera de Tierra Santa en el primer siglo de nuestra era. Por lo tanto, estos términos se referían a los judíos que vivían fuera de Palestina. Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta. La respuesta sería falso, porque la pregunta dice que se refería a los gentiles, y en realidad Pedro se estaba refiriendo al pueblo judío, a los judíos. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Dios predestinó a algunas personas para que sean salvas y otras para que se pierdan. ¿Es así como Dios actuó? ¿Qué es lo que dice la lección de la escuela sabática? Vamos a ver aquí en la lección número 3. Aquí, sin embargo, debemos ser cuidadosos. Esto no significa que Dios predestinó a algunas personas para que sean salvas y otras para que se pierdan. Ahí está esa declaración. Pero la lección de escuela sabática dice que no significa que esta tenga que ser la conclusión. Por lo tanto, la respuesta que tenemos es falso. No es que Dios haya predestinado a algunos para que sean salvos y otros para que se pierdan. Vamos ahora por la pregunta número 4. La pregunta 4 dice lo siguiente. Los lectores originales de Pedro también conocieron a Jesús durante su ministerio terrenal. Esa es la razón por la que lo aman y creen en Él. ¿Qué les parece? ¿Fue realmente así? Vamos a ver qué nos dice la lección de la escuela sabática, porque el día martes hay un párrafo que dice lo siguiente. Aun cuando los lectores de Pedro no vieron a Jesús durante su ministerio terrenal, lo aman y creen en Él. Y el resultado de su fe en Él es la salvación y la promesa de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. ¿Cuál es la respuesta entonces? Noten que la pregunta dice que los lectores originales de Pedro también conocieron a Jesús. La lección de escuela sabática nos dice que esos lectores no habían conocido a Jesús y sin conocerlo físicamente lo amaban y creían en Él por la predicación del evangelio que habían hecho los apóstoles para ellos. La respuesta es falso. Vamos con la pregunta número 5. Pedro señala que al sufrir persecución por causa de su fe, los cristianos deben entender que forman parte del conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Falsa o verdadera esta pregunta? Vamos a ver qué es lo que nos dice la lección de escuela sabática. El día martes hay un párrafo que dice lo siguiente. Al sufrir persecución por causa de su fe, Pedro señala que forma parte de un conflicto mucho más amplio entre el bien y el mal. En última instancia está intentando ayudarlos a mantenerse fieles a la verdad incluso en medio de las pruebas. Las pruebas, decía Pedro, tienen como telón de fondo el conflicto entre el bien y el mal. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar aquí que la respuesta es verdadero. Verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 6. Dice lo siguiente, el carácter de Dios, el juicio venidero y el costo de la redención son tres de los grandes motivadores que se hallan detrás del comportamiento cristiano.
¿Qué les parece a ustedes? ¿Son esos los motivadores del comportamiento cristiano? Vamos a ir a la lección de escuela sabática para ver qué nos dice. En la lección del día miércoles hay un párrafo que dice lo siguiente: pero luego enfatiza que se espera cierto nivel de comportamiento entre los cristianos como una consecuencia de su salvación. Señala 3 de los grandes motivadores que se hallan detrás del comportamiento cristiano. 1, el carácter de Dios. 2, el juicio venidero. 3, y el costo de la redención. Esos son los 3 grandes motivadores. ¿Qué es lo que decía la pregunta? Decía el carácter de Dios, el juicio venidero y el costo de la redención son los 3 grandes motivadores. Respuesta: verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 7. ¿Qué dice la pregunta número 7? La muerte de Jesús fue algo establecido después de la entrada del pecado en este mundo. La muerte de Jesús fue algo establecido después de la entrada del pecado en este mundo. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver la pregunta. La respuesta en el día miércoles. Hay una declaración que dice así: Pedro enfatiza que la muerte de Jesús no fue un accidente de la historia, sino algo establecido antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y la pregunta decía que la muerte de Cristo fue establecida después de la entrada del pecado en el mundo, por lo tanto la respuesta es falso. Respuesta: falso. Vamos con la pregunta número 8. Dice lo siguiente: la palabra griega utilizada en 1 Pedro 1:22, cuando habla acerca del amor fraternal, ágape, significa literalmente amor de hermano o de hermana. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es eso lo que significa la palabra ágape? ¿Es la palabra ágape la que está allí? Vamos a ver lo que dice la lección de la escuela sabática. El día jueves dice lo siguiente: la palabra griega utilizada en 1 Pedro 1:22, cuando habla acerca del amor fraternal, es Filadelfia. Significa literalmente amor de hermano o hermana. Es el amor que en las familias se tienen el uno por el otro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Claro que sí, la respuesta es falso. Tenemos entonces que la palabra que usa el apóstol Pedro es Filadelfia, no es la palabra ágape, que tiene un significado diferente. Vamos con la pregunta 9. La palabra que Pedro utiliza cuando escribe amaos unos a otros entrañablemente está ligada a Filadelfia, que generalmente significa el amor puro. ¿Qué les parece a ustedes? Relacionada con la pregunta anterior, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. La palabra que Pedro utiliza cuando escribe amaos unos a otros entrañablemente está ligada a ágape, que generalmente significa el amor puro que busca el bien de los demás. Entonces la respuesta, queridos amigos, queridos hermanos, es falso. No es la palabra Filadelfia, es la palabra ágape, que es la que significa el amor puro. Finalmente, la pregunta 10, las cartas de Pedro fueron el medio de despertar el ánimo y fortalecer la fe de los que soportaban pruebas y aflicciones. Eso fue el propósito de las cartas de Pedro. Vamos a ver lo que dice la lección. Las cartas de Pedro fueron el medio de despertar el ánimo y fortalecer la fe de los que soportaban pruebas y aflicciones y de estimular a las buenas obras. Bueno, ahí está la respuesta, entonces verdadero, ¿no? La respuesta es verdadero, es decir, fueron un medio para poder fortalecer a la iglesia. Bien, de esta manera tenemos entonces las respuestas a las preguntas claves. Esperamos que todos hayan sacado una nota probatoria y los esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.